Ya estamos de regreso al aire y estamos con un invitado con el que tenemos muchas ganas de conversar. Estamos con Amador Fernández, él es filósofo español. Sabater, y la boca te queda ahí mismo. Ah, perdón. Fernández Sabater, perdón. Ya. Sí, filósofo español. Y esto es lo que a mí me tiene en llamas, que analiza el colapso psíquico, social y ecológico actual y cómo el capitalismo captura la energía humana, impulsando el pensamiento crítico para transformar la realidad. Yo ya me enojé. Solo con eso ya me enojé. Bienvenido. Buenos días. En tu caso no sé si la capturó la energía, porque veo que la tienes muy intacta. Oye, nada, solo darte la bienvenida. Gracias por estar aquí, darnos un ratito de tu tiempo para analizar esto. Entonces, estás en temporada de presentaciones acá en el Centro Cultural de España. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se está tratando eso. Háblale directo al micrófono para que te puedan escuchar todos bien. Bueno, pues nada, es una serie de actividades un poco en torno a este último libro que se llama Capitalismo Libidinal, que está ya por aquí, por Chile, que se puede comprar y leer. Y hay pues una presentación, diálogo, conversación mañana en el Centro de Cultura Española, un acto también en La Moneda el viernes. Ah, ya. Y estos días pues ha habido paseos, conversaciones. Ayer estuvimos en escuelas de Maipú y bueno, intentando un poco hacerme con algo de lo que está pasando aquí, algo del terreno para digamos, poder dialogar con más conocimiento de causa. Cuéntanos. Espérate, ¿de qué hablamos eso, cuando pues. hablamos de capitalismo libidinal? Es que amé el título del libro. Bueno, se trataría... Me pasaron cosas. En pocas palabras, claro, cuando hablamos de lo libidinal nos pasan cosas, por eso también titularlo así. Bueno, se trata de un capitalismo de alguna manera que ha penetrado hasta la capa, digamos, del deseo humano, ¿no? Entonces, si el capitalismo no solamente, ordena sobre nosotros como fuerza de trabajo, sino que de alguna manera también ha logrado colonizar el deseo, ¿cómo podemos combatir ese capitalismo? No se trataría simplemente de mejores ideas, de mejores relatos, de mejores narrativas, sino que tendríamos que proponer un deseo de vida alternativo. Y me parece que ahí está la dificultad de las izquierdas. ¿Saben las izquierdas algo del deseo? ¿Tienen capacidad de plantear un deseo de vida individual y colectivo alternativo? Me parece que ahí hay un déficit grande. A ver, el capitalismo, entonces, tú dices que captura la energía de las personas. Energía libidinal, digamos, ¿no? Lo que queremos, el gusto de ir a comprar algo que no necesitamos, por ejemplo. El deseo como esa energía lo que libidinal, nos mueve, ¿no? Lo que claro, nos mueve. lo que nos mueve. Lo dejemos el deseo en eso que nos pone en movimiento, sí, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo esto del colapso psíquico, social y ecológico actual es producto de lo mismo? De alguna manera, al poner a funcionar el deseo en un régimen que podemos llamar de rendimiento, de siempre más, esto provoca como finalmente un colapso de las personas que están en una carrera infinita hacia algo que nunca alcanzan. Entonces, digamos, en esta explotación del deseo, pues se produce un queme de esa energía, de lo que es más íntimo de cada uno, ¿no? Entonces, y también un queme de la propia tierra, que está, digamos, siendo estrujada, estresada, desertizada, y también un propio queme del vínculo social que nos une a las personas, que también es, de alguna manera, tensado por esa lógica que nos lleva a siempre buscar algo más, querer algo más, tener que producir algo más, competir más, ¿no? Y nunca, digamos, estar en un punto de satisfacción con lo que hay. Que hasta coger sea rentable. Bueno, que hasta coger sea rentable, eso ya es entrar en temas libidinales a fondo, digamos, ¿no? Pero desde luego los sexuales, por supuesto, un campo del deseo y de la mercancía. Exacto, desde luego, ¿no? Claro que Cuando sí. tú dices que el capitalismo captura la energía humana, otros lo han llamado el sinsentido. Cuando la persona ya está involucrada a eso, ya no tiene sentido porque lo único que quiere es consumir, o por lo menos está invitado a eso y lo está en su cabeza. Pero tú también propones una forma de combatirlo, el pensamiento crítico, ¿sí? Nos pusiste el problema, pero ¿cuál sería ese pensamiento crítico o la invitación a que la gente piense en el fondo, no? O sea, yo creo que habría un agarre
por volver a tu comentario, un agarre, digamos, del deseo en términos de satisfacción Sí. inmediata, Ajá. que también puede pasar por lo sexual, por ejemplo. También. Son todas las modalidades de plataformas de Sí, ahí, ligue. ahí están los OnlyFans, los Tinder, los Happen, Vamos pasando los de persona en Bumbles. persona, pero ninguna finalmente nos satisface porque estamos buscando algo de una perfección ideal tal que la realidad siempre nos decepciona. Entonces, finalmente, digamos, a esa idea del deseo como satisfacción inmediata habría tal vez que oponerle una idea otra de satisfacción, que por ejemplo pueda encontrar satisfacción en un vínculo que sea imperfecto, pero con una persona real, que se sostenga en el tiempo, que sea como cualquier amor, en la pelea, en el conflicto, en la distancia, pero que finalmente tenga la satisfacción de ser real, ¿no? Entonces, contra esta forzatura, digamos, que hace el capitalismo libidinal, que la satisfacción tiene que ser inmediata, total y perfecta ahora, quizá aprender a disfrutar en lo imperfecto, incluso en lo conflictivo, en lo real del vínculo, que es siempre, pues como con la familia, con los amores, con los miembros de un colectivo político, siempre es un poco en la tensión, ¿no? Entonces yo creo que habría que oponerle a ese capitalismo libidinal otro deseo. Bajarle un ¿No? poquito la dopamina también, a la cosa instantánea, a esa satisfacción que luego se va también y necesitas más. Sí, ser capaz de... Hay un poema muy bonito de este escritor inglés, D.H. Lawrence, que decía, se llama Los elefantes tardan en aparearse. Y entonces, digamos, es un poema muy hermoso sobre el cortejo de los elefantes que él imagina como un cortejo muy lento, en el que, bueno, finalmente está el apareamiento, pero también el disfrute del propio proceso de hacer las cosas. No simplemente el momento final, el momento de la intensidad alta, el momento, sino la cocción de las cosas. La vida también son procesos, son momentos de energías altas, energías bajas, mareas bajas. Poder disfrutar de todo esto contra esa idea de que tiene que haber una satisfacción dopamínica, de intensidad alta, brutal, a través de alguna sustancia, a través de alguna experiencia, que sea aquí, ahora, ya, ¿no? Me hace sentido lo que tú dices, pero yo tengo 2 hijos ya de 18, 20, 24, que están con que tienen en la cabeza eso de la inmediatez. Y los computadores y el teléfono celular, que tiene que ser todo rápido y esto, y entonces salgo a comprar, etc. Tiene sentido lo que tú me dices. La forma de combatirlo, dices tú, es acercarse a algo más real, ya sea una relación, etc., aunque tenga errores. Pero pongamos, por ejemplo, lo que has dicho tú antes, el pensamiento crítico. ¿Cómo nos vamos a hacer un pensamiento crítico si queremos tener la respuesta Si siempre estamos ya? apurados. Bueno, Si queremos Claro. si queremos saber ya lo que está pasando, a quién hay que apoyar, contra quién hay que estar, si queremos, ese es el régimen de la opinión. Digamos, la opinión es dopamínica. Sí. Es decir, que lo digo en un medio Pero claro. que está jugando ahí. Exacto. Entonces, ¿cómo evitar entrar a la pelea entre opiniones dopamínicas que son contundentes, que son la satisfacción inmediata Sí. y brutal? ¿Cómo hacer pensar? Que es un proceso largo, que a veces no sabemos muy bien lo que estamos pensando, que nos cuesta llegar a una respuesta propia. Que somos contradictorios que hay que estudiar, también que hay como que leer, seres humanos, y que también. somos contradictorios. Entonces, ¿cómo podemos entrar, por ejemplo, en el disfrute del pensar, que es muy distinto a la satisfacción inmediata del opinar, ¿no? Y yo creo que todo el régimen de la opinión hoy es un régimen dopamínico. Los que se adhieren a esto, los que se adhieren a aquello. Estamos en un juliganismo de la opinión, digamos, sí. ¿no? Y un medio que haga pensar, que permita al público entrar en otro tiempo, enfrentarse también a lo que no nos da la razón, escuchar lo que no nos da la razón, que es lo que más nos va a hacer que pensar. Qué difícil. Incluso intentar entender al adversario, Sí. al enemigo. Por ejemplo, en mi caso, pues, ¿por qué la gente se hace de derechas hoy? Sí. Para mí es una pregunta muy Bueno, interesante. y a propósito de eso, Entrar ahí, ¿no? a propósito de eso mismo que dices tú de por qué la gente le va a la derecha. Hoy día en los discursos políticos, izquierda y derecha, ambos han capitalizado el tema de la inmediatez, de la cosa dopamínica, de la opinión. ¿Cómo lo pueden hacer las izquierdas para salir de esa vorágine? Porque es una vorágine que te agarra como un tifón, digamos, y es muy difícil salir de ahí para proponer otra cosa. ¿Cómo Muy lo difícil. hacemos? Hay una tentación por parte de las izquierdas de entrar a la pelea dopamínica, digamos. Exacto. Dopamínica lo digo entre comillas porque no me acaban de gustar esas metáforas como un poco químicas, digamos, del deseo, ¿no?
que nos reducen un poco a un sujeto puramente de la química, digamos, ¿no? Pero bueno, también las izquierdas intentan pelear en esa idea de, bueno, contra las respuestas simplificadas de la derecha, opongamos respuestas simplificadas de la izquierda, ¿no? Que permitan, digamos, creer que ya tenemos un pensamiento, sabemos las cosas, con quién hay que estar. Pues yo creo que se trata de contagiar el deseo de algo distinto. Pensar es algo más profundo que puede llevar a una satisfacción más profunda, pero que pasa por un tiempo más largo, que pasa por un tiempo de proceso, que pasa por perderse. El problema es ese tiempo que al parecer nadie está dispuesto a perderlo, y lo digo entre comillas, el perderlo, porque acá, por ejemplo, ha pasado con ciertos candidatos de la ultraderecha que se tomaron las redes sociales, que hicieron un muy buen trabajo en ese sentido para capturar jóvenes o gente indecisa desde redes como TikTok, y que se vanaglorian, ¿cierto?, con muchas ganas de haber logrado entender la dinámica de TikTok mucho mejor que la izquierda. Es verdad. Y en eso yo digo, es verdad. Ahora, el tema es, ¿queremos que la izquierda se transforme en la izquierda tiktokera? ¿Esa es la batalla que queremos dar? ¿El quién aprende mejor a jugar con esa dinámica? ¿O estamos dispuestos a tomarnos el tiempo, a perder ese tiempo, a esperar ese tiempo que necesitamos para que la gente pueda efectivamente no tener las frases de TikTok, sino que acostumbrarse a tener un pensamiento más crítico? O sea, no tengo una respuesta clara, y es verdad que, por ejemplo, pues a las clases que yo hago en España, pues viene gente joven que está muy enganchada, sí, claro, a las redes, a TikTok, etcétera, y que me dicen, también pasan cosas interesantes ahí, Amador, como sí, hay también un juego, hay también una ambigüedad, hay también cosas interesantes que pueden pasar ahí. Entonces, por ese lado yo diría, bueno, también gente de otra edad, de izquierdas, tendría, en lugar de creer que va a utilizar un nuevo canal de manera instrumental para meter sus mensajes, tendría también que escuchar cómo usan los jóvenes eso y entrar en ese lenguaje y en ese mundo, pero no de manera instrumental, ¿no? La tentación es siempre, hay un nuevo canal con el que tenemos que pelear contra y usarlo como instrumento. Bueno, hagamos de él una investigación. Yo intento entender, por ejemplo, a la gente más joven, cómo es su relación con las redes. Y no es un canal, es el mundo en el que viven. Exacto. No es un canal, es un mundo. Pero luego también me parece que, por otro lado, yo, como ya persona de otra edad, que digamos su vida pasa por los libros, por la lectura, por la conversación, me parece que también tenemos que intentar propagar y contagiar un deseo de otra manera de pensar, que no sea de la opinión firme e inmediata, que sea de la conversación, que sea de la escucha, un gusto por escuchar, un gusto por darnos tiempo para al final tener una voz propia y no una opinión que nos piensa. Entonces, podríamos convertir la batalla cultural en una batalla del pensamiento, que no sea a ver quién gana, a ver quién coloca mejor el mensaje, a ver quién seduce mejor con el mensaje a la gente, a ver quién es más sexy, ¿no?, o más persuasivo, sino pensar con la gente. Si podemos darnos que pensar, no tratar de convencer o de seducir o de persuadir, sino de pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un medio de comunicación me parece todo un desafío no dar las cosas pensadas, sino dar qué pensar, hacer preguntas, por ejemplo. Preguntas realmente que nos hagamos, ¿no? Ya, pero, a ver, yo te voy a premiar un poco. Premia, que eso nos hará pensar. Eso. Porque en el fondo, sí, yo concuerdo contigo, pero si tuviéramos tiempo. Es que el tiempo, hijo. ¿Qué quiero decir con eso? Y tú has mencionado la derecha varias veces. La derecha en general y la extrema derecha en particular no profundizan las ideas, se van en puros titulares. Parece que un poco sí. Sí, o sea, yo eso lo he estudiado, me tocó participar en política. La derecha en general son puros slogans lo que decimos. No te tocó participar en política, tú decidiste participar en política. Ok, yo decidí por favor, participar en política. sí, pues, entonces las cosas como son. Bueno, entonces, y uno lo escucha y uno hace análisis de ellos y los conozco también, porque yo estudié en una universidad donde estaban ellos y están, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero ellos están ganando adeptos con el pensamiento breve, que parece lógico, que parece que tiene sentido común, etc. Y tú nos estás proponiendo
hacerlo a través del tiempo, que yo estoy de acuerdo, ¿ah? No es que no esté de acuerdo contigo, pero sí esta batalla del pensamiento requiere tiempo. Abrir otro tiempo. Pero es que no te lo van a permitir. Yo creo que siempre Y entonces queremos... van a llegar a Europa, y van a llegar en Italia al gobierno, y en Hungría al gobierno, y en Polonia al gobierno, y en Estados Unidos al gobierno, y eso va a ser triste, y en Argentina al gobierno, para la gente, para la población. Entonces, sí, yo creo en lo que me dices tú, pero lo veo como medio académico. No en la batalla diaria de cuando te ganan una elección y después el gobierno y la gente lo pasa mal. Por eso te dije que te iba a premiar. ¿Eh? Yo creo que más que académico hay que pensarlo como guerrillero. Es decir, por ejemplo, pensemos en bueno, cómo es ha habido... filósofo, nunca está apurado tampoco por nada. Por algo se dedica a lo que se dedica, ¿no? Bueno, pero yo lo puedo preguntar. Está bien que apretéis. Pero cómo, por ejemplo, pues pensando, digamos, en términos incluso militares, ¿cómo es posible que haya habido veces donde un grupo de personas hayan logrado resistir, incluso vencer a ejércitos poderosísimos, digamos, que en términos militares eran invencibles, ¿no? Estoy pensando, no sé, pues en los vietnamitas o en cualquier guerrilla de la historia, porque han abierto otro tiempo. También podrían haber dicho ellos, no hay tiempo, han ocupado una ciudad, hay que pelear ahora. No, la guerrilla que hace se retira también. Es capaz de abrir otro tiempo, abrir otro espacio y sabe que tiene que pelear en otro tiempo. Nunca plantear la guerra en espejo, porque en espejo el otro es más fuerte. Y además, en espejo, tú te terminas convirtiendo en el otro. Ay, cierto. Terminas convirtiéndote en el otro. Terminas manipulando como el otro, aunque tú crees que con mejores fines. Digamos, siendo igualmente maquiavélico, instrumentalizador, aunque crees que con buenos fines. Terminas pareciéndote al otro o el otro te termina derrotando. Entonces, ¿por qué no seguir en lo comunicativo la estrategia de las guerrillas? Que ahí donde parecía que no había tiempo, ellas abren otro tiempo, se retiran, atacan, luego se esconden, digamos, se ocultan, vuelven a aparecer, hacen un ataque rápido. No están peleando donde el enemigo dicen que hay que pelear. Entonces yo creo que finalmente no creo que estemos siendo derrotados por las derechas porque no estamos siendo tan veloces como ellas, sino que estamos entrando en su terreno. Tendríamos que encontrar nuestro terreno, ¿no? Nuestro terreno para tener otra voz, para tener otra interpelación. ¿Y eso cómo pasa? No simplemente pensar la comunicación como mensajes, pensar la comunicación como vida. Las izquierdas fueron fuertes cuando su comunicación estaba entramada en la vida cotidiana. Eso eran los grandes partidos de izquierda, eso eran en mi país los ateneos populares, los centros culturales, los centros sociales. La comunicación es vida, no solo mensajes que se lanzan sobre un público pasivo. A ver quién convence a ese público medio atontado que hay ahí, si nosotros o ellos, ¿no? La comunicación como vida. Así fueron grandes las izquierdas. Cuando, digamos, estaban en el territorio, eran uno con la gente. ¿Cómo vencen las guerrillas a los grandes ejércitos? Siendo uno con la población. Siendo una con la población. La guerrilla está metida en la población. Así tendríamos que practicar nosotros la comunicación. Estando metidos dentro de los territorios, ¿cómo se habla? ¿Qué problemas hay? ¿Qué preocupa? Aquí hubo cabildos, muchos cabildos en el tiempo de la... Así me parece que una comunicación sería eficaz, si estuviera entramada en la vida de las clases populares. Cuando la izquierda se desapega de las clases populares, no sabe nada de ella, cree que solamente es gente, digamos, que tiene un móvil y pobreza, está perdida, porque ahí también hay creación, ahí también hay modos de hablar, hay una escucha que hacer. Y yo creo que el ejemplo de las guerrillas es muy poderoso para llevarlo al terreno comunicativo. Sí, no solamente cuando se gobierna con la gente. Acá hay un problema que yo siento que en Chile, que se gobierna en teoría para las personas, pero sin ellas. Eso. Y eso no lo hizo Salvador Allende, que lo hizo con la gente. Exacto. Incluso Eduardo Frei Montalva, el hombre anterior a Allende, también lo hizo con la gente y tuvo un buen gobierno. Pero cuando tú empiezas a desapegarte de la ciudadanía, te empiezas a aislar, por cierto, y tu comunicación es como, viene esto y viene esta otra, pero me da lo mismo, voy a ver cuál, pero no me hago... Sí, yo te encuentro razón. ¿Por qué le da a la izquierda hoy miedo a la gente, no? Sí. Yo creo que es un tema, ¿no? Porque muchas veces la gente no va a decir lo que quieres, se va a expresar en un lenguaje que no es el correcto, el depurado de todo machismo, el depurado de todo sexismo, el depurado de todo... Va a ser algo más impuro, como decías tú, somos contradictorios, y va a haber que entrar ahí.
Va a haber que embarrarse, va a haber que ensuciarse, va a haber que mancharse, para que de ese encuentro, de ese diálogo con la materia real de las cosas, surjan lenguajes nuevos que realmente afecten a la población, ¿no? Esa es la fuerza, yo creo, digamos, de quienes no tenemos mucho dinero, grandes medios de comunicación, es estar como, decía Mao, como pez en el agua, es decir, dentro de la población, ¿no? Sí, yo creo que mencionas una palabra que para mí es quizás muy importante, muy clave, que afecte. Que afecte. Siento que estamos desafectados. Exacto. Y la desafección respecto de la política es lo que finalmente hace que en este país, por ejemplo, durante mucho tiempo, en las casas, en los almuerzos familiares, se decía: aquí no se habla de política, de fútbol ni de religión. Creo que es algo que nos afectó mucho durante muchos años, el hecho de que hablar de política siempre fuera pensado como algo negativo, en que hay temas como la política que no se deben tocar porque eso genera ciertos roces. Y quizás esos roces son lo que nos hace falta, quizás en la convivencia, en el día a día. No en el set de televisión, no el que otro ve, sino en el que vivimos todos los días. El problema más grande hoy, digamos, del progresismo, de la izquierda, de la democracia, digamos, no, ni siquiera es tanto la desafección, la derechización, como la desafección. Exacto. Y quien decide las elecciones finalmente es una zona gris Sí. de gente que se abstiene, gente que dice la política son todos Que tampoco iguales, le importa. que no le importa, Exacto. que no ve que la política cambie nada de su vida, Exacto. que no ve una relación entre la política y mi vida, ¿no? Entonces, digamos, precisamente cómo reafectar pasa por salir de una política que está desafectando modos de hablar, modos de hacer política, modos de decidir ajenas a la gente, ¿no? Digamos, o la izquierda se reinventa enteramente o es el desastre. No hay nada que hacer. Porque las crisis del capitalismo son tremendamente enormes. A nivel de las guerras, del cambio climático, de las desigualdades, son gigantes, ¿no? Los moderados hoy desaparecen. El mundo va hacia los extremos. La extrema derecha sabe lo que decir, sabe lo que hacer y a quién hay que sacrificar para que el mundo siga igual. Pero al otro lado hay confusión. En nuestro lado, el campo de la izquierda, de la transformación social, como le queramos llamar, hay una gran confusión. O la izquierda se reinventa y eso se hace con la gente y pasando, digamos, en una escucha de lo impuro, de lo que no te da la razón, etcétera, o no hay nada que hacer, porque si la izquierda simplemente plantea políticas de comunicación y políticas de contención, de intentar parar un poquito, paliar un poquito el capitalismo, entonces eso se lo va a llevar el tornado de lo que hay. Es un gran desafío en el que estamos. Es muy interesante lo que estás diciendo tú, creo que tienes harta razón. Voy a poner un pequeño ejemplo. En dictadura había un par de historiadores que decían hace poco que la gente, de la dictadura chilena, digamos que era muy sangrienta, etcétera, los pobladores no se juntaban unos con otros porque había miedo, ¿cierto? No se relacionaban, puede ser un enemigo, puede ser un sapo que llamamos acá. En la crisis económica del 82, la gente empezó a hacer ollas comunes para comer, porque no había ni para comer. Y ahí la gente se empezó a relacionar. Nuevamente, como había sido en los tiempos de la Unidad Popular. Entonces, y ese dicen que es el germen del término de la dictadura. Cuando la gente se empezó nuevamente a reunir en las ollas comunes, porque ya era necesidad de comer, digamos, ya entonces no había. Entonces las señoras, las mamás, muchas mamás se reunían y entonces eso empezó a ser el diálogo. Es hermoso. Y se empezó, y eso no lo digo yo estaba sorprendido. Hay un par de historiadores que sostienen eso, que yo creo que tienen mucha razón, eso y otras razones. Seguro. Pero claramente la gente empezó a mirar al otro, a conversar, y que también pasó en el estallido con los cabildos que llamamos nosotros, que también la gente empezó a conversar con su vecino, a verlo. A veces iba un dirigente a hablar con ellos y todos conversaban y le decían las cosas que pensaban, lo que tú decías. A veces no te va a gustar lo que te digan, pero tenés que ir a escucharlo igual, claro. Y hacerte con él y con su lenguaje y con su forma. Yo creo que tienes toda la razón. Mira, yo no tenía tanta confianza, puedo decir algo, en lo que tú planteabas, pero ahora que ya lo planteaste, me hace mucho sentido. Totalmente. Lo que nos da la razón no nos hace pensar nada, porque ya lo sabemos, ¿no? Nos confirman dónde estábamos, pero como ahora mismo está claro que las respuestas que tenemos no nos están llevando muy lejos, absolutamente, algo distinto tenemos que escuchar. Y yo creo que eso distinto que tenemos que escuchar tiene que ser en esa zona de lo que no nos da la razón. Entonces, yo creo que pensar la comunicación como ollas populares, es decir, también como algo donde está lo material, las necesidades, pero también la palabra, porque seguro que en torno a la olla se hablaba, se Exacto. conversaba, se Eso dialogaba. Fue lo que pasó. Palabra y cuerpo. Exacto. De nuevo reunir palabra y cuerpo, ¿no?
Yo creo que es lo que necesitamos. El problema de lo virtual es que muchas veces es una palabra sin cuerpo, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo volver a reunir palabra y cuerpo? Mira, tenemos comentarios de nuestra comunidad. Vero Isla dice, así como lo hizo el antecesor presidente de México, estar entre las personas, entre los pueblos. Joel Moya dice, exacto, tenemos que proponer y posicionar nuestro tiempo, otras formas de vivir, más allá de las consignas baratas y fatuas. Rach dice, estoy de acuerdo con lo de encontrar nuestros propios tiempos, pero igual hay que considerar que no es una lucha justa. La derecha es dueña del capital y quienes mandan. Acá, todos tenemos visiones distintas, ya que vivimos realidades diferentes. Si no soy capaz de comprender al otro con su visión, nos lleva a lo que estamos. Alanis, escritora, dice, qué buen invitado, saludos. Juan Soto dice, la única manera de combatir el capitalismo es el marxismo. Obvio es lo opuesto. Todo lo demás es convivir con el capitalismo y todo lo que tenga cercanía. Como filósofo está muy bien, pero para combatir el capitalismo está muy claro Marx, dice. Si fuera así, ojalá, pero... Patricio Alonso dice, la guerra cultural siempre la ganará el que tiene el poder económico, porque los otros estarán peleando por la subsistencia y la ambición inherente al ser humano. Bueno, él sostiene que no hay esa ambición, que si tú te reúnes con otros, puedes hacer un lenguaje común y empezar... Yo creo que una de las cosas es... Nunca habría hecho nada a la izquierda si solamente el que tiene la fuerza y el dinero y el poder. Sí, claro. Nunca habría habido No existiríamos. revueltas de esclavos, revueltas de mujeres, revueltas de negros, revueltas de trabajadores. No habría Francia, no habría habido nada. México incluso, con idea que ha tenido dos presidentes que escuchan a la gente. Hay una fuerza, yo digo, ¿no? Hay una fuerza de los débiles. Sí. Tenemos que encontrar, hay una fuerza de los débiles. Que es con ellos, ese es el tema, que algunos no lo exacto. entienden. Bueno, esto podría seguir, yo estaría aquí 4 horas, pero no las tenemos. Así que quiero agradecerte, Amador Fernández Sabater, filósofo español, que hoy nos acompañó para conversar de estos grandes temas que siempre nos falta tiempo para conversarlos, pero vamos encontrando un esos ratito tiempos. hemos tenido. Si quiere usted profundizar, compre el libro, Capitalismo Libidinal. No, y yo ahí ya ahí está lo que está estoy. planteando Amador, y me parece que tiene... Ahí está, mira, Ahí está. ya lo pusimos ahí. Hermoso. Ah, Voy ahí está, por mira. él, voy Oye, por sí. él. Buenísimo. Y cuando vuelvas a Chile, es tu casa y te invitamos de Muy nuevo. bien, me encantará. Sí. Muchas gracias, Amador. Y con Bueno, más tiempo. Claro que sí. genial. Gracias, Amador. Nos Oh là vamos. là, mes amis. Et à qui est Toyo, la gatita mas linda de la voz de los que sobran. O Ivango com un mensage muy importante. Est canal, la voz de los que sobran. ESS como yo, independiente, valiente y un poco rebelde. Pero, est demi. Sin su ayuda, est gatito podría quedar sin su plateau de leche, y el canal sin su voz. No podemos permitir que eso pase en verdad. Aquí está el plan. Necesitamos que vos, mi querido espectador, llamen a un amigo, a un vecino, digan que se suscriban, que nos sigan y si están en su medio, que nos ayuden con una donación. Aporte cada monedita cuenta. Ahora, voy a enseñar cómo pueden donar a el canal de La Voz de los que sobran. Es muy fácil. Paso 1. Abran su navegador y escriban La Voz de los que sobran.cl. Paso 2. Una vez en la página, buscan el botón que dice Comunidad. Es más fácil de encontrar qu'un raton en la cocina. Paso 3. Elijan el monto que quieran donar. Paso 4. Completant los datos y el listo. Y han ayudado a mantener viva la voz de los que sobran. Merci, merci. Mes amis, este canal est de todos nosotros. Es un espacio donde las voces que sobran tienen un lugar para ser escuchada. Sin usted, esto no sería posible. Así que, por favor, compartan, suscribanse, donen y llamen a ese amigo que siempre dice que ici a todo. Au revoir, mes amis, y gracias por su apoyo.